Se nos pide que identifiquemos qué gráfica es f de x, f' de x o la primera derivada, y f' de x o la segunda derivada. Comencemos con la revisión. Si f' de x es mayor que 0, f de x está aumentando. Si f' de x es menor que 0, f de x está disminuyendo. F' de x es igual a la pendiente de la línea tangente a f de x. Si f' de x es mayor que 0, f de x es cóncava hacia arriba. Si f' de x es menor que 0, f de x es cóncavo hacia abajo. Y también podemos decir que f' de x es igual a la pendiente de la línea tangente a f' de x. Comencemos analizando el comportamiento de las funciones. Observe siempre la función a tiene valores de función positivos y la función a siempre disminuye. La función c siempre tiene un valores de función negativos y siempre aumenta. Y ahora mirando la función b tiene valores de función negativos cuando x es menor que 1, y valores de función positivos cuando x es mayor que 1 y la función b siempre aumenta. Observe que la función b es la única función que tiene tanto positivos como valores de función negativos y, por lo tanto, no puede ser una derivada de la función a o la función c. De nuevo porque la función a siempre disminuye, la primera derivada siempre debe ser negativo. Y para la función c, la función siempre aumenta y, por lo tanto, la primera derivada siempre debe ser positiva. Por lo tanto, la función b debe ser la función original f de x. Y ahora desde aquí, porque la función b es siempre en aumento o porque las pendientes de la tangente las líneas siempre son positivas. Función a debe ser f' de x. De nuevo, la función a porque la función a solo tiene valores de función positivos. Solo para verificar esto, vamos a dibujar la línea tangente a f de x en x igual a 1, que sería este punto aquí. Si dibujamos la línea tangente podemos ver la pendiente de la línea tangente es positiva, que es el valor de la función dado por f' de x o gráfico A. A continuación, observe que la función b siempre es cóncava hacia abajo, lo que significa que la segunda derivada o f' de x siempre será negativo, lo que es porque la segunda derivada es la función c. Otra forma de verificar la segunda función derivada sería dibujar una línea tangente a la gráfica de f' de x, que sabemos que es la función hagámoslo en x igual a 1, que será este punto aquí. De nuevo, esto es f' de x. Observe una pendiente con una línea tangente a f' de x, en x igual a 1 es negativo 1, que es el valor de la función dado por el segundo derivada en x es igual a 1. Espero que te haya resultado útil.